Señoras y señores, muy buenas tardes, noches, qué bueno que están con nosotros en este jueves, un jueves más aquí en Sentimiento y Trova. Qué bueno que están con nosotros, saludos a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias a la Universidad Pedro de Gante por esta oportunidad. Antes que nada y antes que se me olvide, una disculpa por no haber tenido programa el jueves pasado. Por ahí tuvimos unos inconvenientes, nos cayó una tromba muy fuerte, pero gracias a Dios estamos aquí. Y antes también que se me olvide, quiero agradecer al rector de la universidad, al licenciado o al señor Fernando Garza, y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por esta gran oportunidad de estar con todos ustedes un jueves más. Y y pues nada, tratar de que esta hora de 7 a 8 de la tarde noche sea entretenido para todos ustedes, que contemos algunas anécdotas, que veamos algunos recuerdos. Si usted está saliendo de su trabajo, por favor salga y transite con mucho cuidado, por favor. Sabemos que estamos en una hora difícil, pero vamos a tratar de hacerles amena esta hora de sentimiento y trova. El día de hoy me gustaría contarles y les traigo por ahí algunas curiosidades de las cuales estuve investigando en esta semana y se me hicieron muy interesantes acerca del rock and roll en México. Muy buenas anécdotas. Traje por aquí algunas recomendaciones. Me dicen, oye, ¿vas a llevar discos en esta semana? Esta semana no traje discos, pero traigo dos documentales excelentes que a lo mejor no conocías y que te los voy a recomendar mucho. Más adelantito los vas a ver y te los voy a recomendar, y vamos a ver dónde los podemos conseguir también. Nuestras líneas de comunicación es 81 86 03 3602 y 81 86 03 3603. Nos puedes seguir a través de Radio UPG Oficial en Facebook, Radio UPG Oficial en Twitter y también en YouTube como Radio UPG e Instagram como Radio UPG Oficial, o también a través de la página de Facebook o la página de internet, perdóname, www.radio.upg.mx. Esas son las líneas de comunicación. También me puedes mandar por aquí, la gente que me conoce me quiere mandar algún mensajito personal, estamos a la orden de todos ustedes. Bien, fíjate que me estaban preguntando, oye, ¿cuándo nos traes otro trovador? Porque nos gustó mucho la vez pasada. Estamos teniendo por ahí algunos inconvenientes con los invitados, porque ustedes saben que estamos en la tercera ola de contagios. Y desgraciadamente mucha gente ahorita tiene un poco de psicosis. A lo mejor hasta cierto punto está justificada esa psicosis, pues ven que los contagios han ido aumentando los contagios. Entonces muchas de las personas que teníamos contempladas para invitados traen algunos síntomas, están aislados, tienen varios días aislados, etcétera. Y por eso hemos estado batallando un poquito, pero nosotros nos damos a la tarea y a la labor de buscar información para todos ustedes y de darles algunos tips, algunas noticias, algunas anécdotas que a lo mejor ustedes no sabían y que se les puede hacer curiosas, se les pueden hacer interesantes. Hoy, por ejemplo, fíjate que vamos a hablar sobre la censura en el rock and roll de los años 60 aquí en México. Hubo por ahí algunas canciones que fueron censuradas por algunas radiodifusoras, y ahorita vamos a analizar por qué, y vas a decir, caray, la censura en ese entonces era increíblemente estricta. Y tenemos por ahí algunas otras historias de algunos grupos de rock. Y obviamente, como te digo, tengo dos recomendaciones que te voy a dar unas buenas reseñas de estos dos documentales que tengo aquí en mi mano y que yo ya los he visto 10 veces más o menos. Cada uno de ellos los he visto como 10 veces. Entonces te puedo dar casi, creo que santo y seña de cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, te repito los teléfonos: 81 86 03 36 3602 y 81 86 03 3603. Parece que ando muy acelerado, ¿verdad? Pero no. Lo que pasa es que me gusta mucho estar compartiendo con todos ustedes. Traigo información que cuando yo la leo se me hace muy interesante y pienso que les puede gustar a cada uno de ustedes.
Quizá a la gente joven no conozca mucho de esta información que le vaya a dar, pero a lo mejor acerque a su papá, acerque a su mamá, acerque a su tía, a su abuelita, a su abuelito, etcétera, y ellos van a recordar esas grandes épocas del rock de los años 60. Entonces, ¿qué les parece si entramos en materia? Tenemos mucha información. Todos los comentarios los vamos a leer. Saludos para toda la gente que nos está viendo en este momento. Y saludos para la gente que nos ve en retransmisión. Por ahí que se acordó. Oh, oye, no lo vi hoy. Está en la página de Facebook. Vamos a ver el programa. Bueno, saludos para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Y qué bueno que están participando de alguna u otra manera con nosotros. Sabemos también que nos mandan sus sugerencias de qué es lo que podemos hablar, de qué les gustaría de que habláramos, sobre qué temas, etcétera. Entonces todos sus comentarios y todas sus sugerencias son tomadas en cuenta para ir estructurando nuestro programa. Bien, ¿qué les parece si empezamos con algunas anécdotas? Si ustedes se acuerdan y ven en las películas, idealizábamos el rock de los años 60 con grandes exponentes como Enrique Guzmán, como Alberto Vázquez, como Angélica María, Rebeldes del Rock, etc. Pero visualizábamos mucho y veíamos que era un tipo de música sectorizado. Fíjate, la historia nos cuenta que el rock and roll en México tuvo su mayor impacto en las clases sociales medias y altas, ¿sí? No fue un movimiento ni general ni populachero, ni tampoco quedó reflejado de una manera sobresaliente en lo que han dado a llamar el cancionero popular mexicano. Sin embargo, siempre se mostró como un ritmo o como un tipo de música fresca y juvenil. Y si tú te acuerdas, y es cierto, veías las películas de rock and roll de los años 60, no veías o veías un estatus de universitarios o de estudiantes que en su mayoría eran los que escuchaban ese tipo de música y venían de una transición de lo que era el mambo, el cha-cha-cha, etcétera, de los años 50, que esa era la música que se bailaba y que se tocaba en todo México. Pasa la transición al rock mexicano o al rock de los años 60, pero ese rock lo veíamos mucho en los estudiantes, y los estudiantes normalmente de esas palomillas que existían en aquellos entonces, al menos uno tenía coche, estudiaban en las universidades más importantes, que era la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico, salían constantemente a cafeterías, a fiestas, etcétera. Entonces tenían un nivel económico de clase media a alta. No quiere decir con esto que el rock haya llegado a todos o no haya llegado a todos los estratos sociales. Claro que llegó a todo mundo, desde las clases medias, altas, bajas, etcétera. Todo mundo escuchó la música del rock, pero los que más se identificaban en esos entonces y en aquellos ayeres eran los jóvenes de clase media o media alta. Y fíjate, otro dato que te voy a dar. Dice, por naturaleza propia, el rock and roll se alojó con facilidad en las comunidades estudiantiles. Es por ello que se identifica en el ambiente de neverías, cafeterías, preparatorias, vocacionales, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico, obviamente. Y se les hacía una imagen de rebeldes sin causa, ¿verdad? Que a pesar de que tenían un nivel socioeconómico acomodado, por decirlo de alguna manera, ellos eran unos rebeldes sin causa. Si tú te acuerdas de una película de hace, ¿qué serán? De los años 60, 61, que se llamaba Juventud sin Ley, algo así, donde eran un grupo de muchachos, entre ellos estaba Alejandro Changuerotti, estaba César Costa, estaba Alberto Vázquez, Julissa, y entre otros estaba Manolo Muñoz, que eran jóvenes, que eran acomodados, que tenían cierto estatus social, pero eran delincuentes. Entonces se relacionaba mucho lo que era los rebeldes sin causas, la violencia hasta cierto punto,
con el rock de aquel entonces. Pero también existía el rock, digamos que fresa, ¿no? El tradicional de las cafeterías, de las neverías, de las fiestas estudiantiles, que como te digo, en aquel entonces la máximas figuras educativas en México pues eran la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico, tanto así que antes de que surgiera el movimiento del rock, cada una de estas instituciones educativas tenían un mambo, cha-cha-cha, que eran especialmente y fueron compuestas especialmente para las universidades, y eran éxitos y era música que se tocaba muy frecuentemente. Cuando viene la transición de esa música hacia el rock, cambia, ¿sí? Pero no deja de adoptar hacia los universitarios esta corriente musical, ¿verdad? Tengo otra anécdota. Fíjate, dice, aunque de manera somera, 3 rock and rolls de la época ya hablaban del hecho de que los jóvenes podían vivir una vida problemática y con líos en la justicia o con la justicia. Si tú te acuerdas, muchos de las canciones de rock and roll, que también eran covers de canciones americanas, pero las hacían, las tropicalizaban para acá, para México. Muchas de ellas mostraban lo que era problemas con la ley. Un ejemplo, por ejemplo, era el rock de la cárcel, ¿sí? ¿Te acuerdas del rock de la cárcel? Que era, se hizo esa canción como si fuera algo festivo, el bailar dentro de la cárcel, etcétera. Y digamos que a final de cuentas, pues era, si tú estás en la cárcel, obviamente es porque habías infringido la ley. Y así había otras canciones que manifestaban el hecho de la contrariedad de las leyes o hacia las leyes, y el hecho de que ellos se querían independizar y que ellos querían tener un poco más de libertad para poder realizarse y para poder hacer lo que ellos quisieran, llegando inclusive hasta el tope de hacer algo de delincuencia, ¿no? Que creo que la película, ya me acordé, se llama La Edad de la Violencia. La Edad de la Violencia, que era con Domingo Soler, César Costa, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez, Julissa, etcétera, etcétera. Después de eso, los primeros años del rock and roll mexicano fue con puros hombres, pero vino después una corriente de mujeres cantando rock and roll, ¿sí? Que no eran tan, digamos que tan violento o era tan agresivo el rock de las mujeres. Eran como que hasta cierto punto un poquito fresas e inocentes en esa época. Y fíjate, te voy a dar este dato. Dice, el papel de las mujeres en el movimiento rock and rollero pasó de testimonial únicamente a entusiasta participante. Desde Gloria Río y las hermanas Julián, que grabaron desde 1956 hasta el 58 algo parecido al rock and roll. Tuvo que llegar una voz adulta para medio refrescar el ambiente y cantar algo más parecido al fenómeno en boga. La grabación de Cándida de María Eugenia Rubio las volvió a poner en el mapa musical. Y después llegaron jovencitas de verdad que cantaban baladas entrañables con mucho valor musical, pero que no eran rock and roll, eran como que rock and roll o balada rock and roll, más o menos en esa clasificación. Por ejemplo, Julissa, ¿te acuerdas de Quiero ser la consentida de mi profesor? Ella la cantaba. ¿Te acuerdas de las hermanas Gaos, Maite y Pili? Que eran también, cantaban rock and roll, que salían en infinidad de películas, inclusive como protagonistas. Ahorita me acuerdo de una que salían con Viruta y Capulina, creo que se llamaba La Guerra de los Pasteles, algo así. Cantaban las canciones, una que me gusta mucho y se me hace muy bonita, que se llamaba Crema Batida. ¿Te acuerdas de esa canción? Salió Angélica María y salieron muchas otras más, pero el movimiento de las mujeres en el rock and roll también fue parte importante. Vianney Valdés, ¿te acuerdas? Con Muévanse Todos, e inclusive que aquí en Monterrey tuvo un programa que se llamaba igual, Muévanse Todos.
fueron parte importante de la identificación inclusive también de las mujeres, porque no nada más veían a los rebeldes sin causa como una forma de idealizar al hombre, al príncipe azul, ¿no? Verlo así como rebelde sin causa, sino que ellas también participaban activamente sacando discos LP con canciones un poquito más románticas, un poquito más fresas, un poquito más de amor, etcétera, pero también tuvieron una gran participación. Yo creo que Angélica María fue una de las que tuvieron más éxito, pero no olvidemos, como les digo, a las hermanas Maite y Pili Gaos, a Leda Moreno, si tú te acuerdas, a Leda Moreno también. Si no te acuerdas cuál cantaba, hay una que todo el mundo canta y todo el mundo se acuerdan ustedes de esa canción que se llamaba El Diablito, El Diablito Loco. Leda Moreno era una de las cantantes de esa época y cantaba El Diablito Loco. Y pues tuvieron una participación muy activa y tuvieron un mercado muy grande y fueron muy importantes dentro del rock and roll. Fíjate que hay una colonia en México, te voy a dar otro dato muy importante. En México, en la Ciudad de México, hay una colonia que se llama la colonia Narvarte. En la colonia Narvarte, bueno, de ahí salieron muchos rock and rolleros y se hicieron grandes bandas en esa colonia. Y fíjate que es lo curioso, que esa colonia Narvarte fue tan famosa que en los años 50 se hizo un twist que se llama Twist a la Narvarte. Si tienes oportunidad de escucharlo por ahí en YouTube, escúchalo. Es un twist muy bonito, es un twist muy movido, muy padre, que vale la pena que lo escuches. Dice: la colonia Narvarte de la Ciudad de México ha sido un semillero interesante de rock and rolleros en todas las épocas del movimiento. Nativos de esta colonia fueron los Rippers, que incluyó a Pancho Martínez, Víctor Chávez, Lalo Toral, Rafael Gobar, Enrique Ampudia, Jorge Oscura, Lango y su cantante, etcétera, etcétera. Y los Hooligans, Lalo Ampudia pasó a los Hooligans y después, como dato interesante, si no sabes quién es Eduardo Ampudia o Lalo Ampudia, que cantaba o que tocaba en los Hooligans, se sale y se vuelve actor. Y tú dirás: oye, ¿y en qué películas salió? Te voy a decir una nada más. En los años 80 salió en una película que se llamaba Pedro Navaja, ¿sí? Eduardo Ampudia se cambia el nombre artístico por el de Jorge Luque, ¿sí? Si tú te acuerdas de Jorge Luque, él era parte de una banda musical llamada Los Hooligans que tocaban Agujetas de Color de Rosa, El Gato Loco, muchos éxitos, ¿no? Y que fueron de la parte importante dentro del rock de los años 60. Fíjate, te tengo otro dato y ahorita les voy a dar la primera recomendación de esto que tengo aquí de los documentales. Los Rebeldes del Rock nos entregaron uno de los únicos testimonios de una grabación en vivo de esos días. Ellos aparecieron en la película al ritmo de Twist. Y la canción fue Melodía de Amor, cantada por Johnny Laboriel. La pista que escuchamos en la película nos muestra sutiles diferencias con la original. Otros casos fueron Los Locos del Ritmo con Yo No Soy un Rebelde y Morelia, Limonero con Garrote, y los Teen Tops con Popotitos cantando con Ken Smith Jr. Te voy a dar un dato muy interesante. Cuando las películas se realizaban con grupos musicales como Hooligans, Rebeldes, etc., salían los discos o los números musicales o las intervenciones musicales eran directamente de los discos que se grababan y hacían la pista. Pero en este caso de la canción o de la película que se llamaba El Ritmo de Twist, donde salía Johnny Laboriel y los Rebeldes del Rock, salió una versión que ellos grabaron como si fuera en vivo, ¿sí? No fue la original del disco, sino ellos grabaron una versión como si fuera en vivo. Entonces ellos la cinematográfica la reproduce como si fuera una canción en vivo, con diferencias entre la grabación original y diferencia entre lo que ellos habían grabado para la película. Tú la puedes ver también, creo que por ahí está en YouTube. Digo, yo les recomiendo siempre que vean YouTube porque ahí hay un montón de películas de esos años y puedes ver esos testimonios. Te voy a recomendar esa película de Al Ritmo de Twist de Johnny Laboriel y los Rebeldes del Rock. Por ahí sale. Y si tú comparas
la película o el soundtrack de esa película y comparas la canción original, verás que tiene diferencias entre una y otra. La otra es como que más grabada tipo en vivo y se ve un poquito más real. Si tú te acuerdas, o si tus papás hacían la broma, ¿no? Que veían las películas y decían que, por ejemplo, Pedro Infante sacaba una o quería dar una serenata y sacaba una guitarra y empezaba a cantar y de la guitarra salía todo el mariachi, ¿no? Salía todo el mariachi. Y y decías, oye, pues, ¿cómo le hacía, no? Pues, bueno, obviamente pues era la pista que sacaban en el disco. Pero acá trataron de hacerlo con todos los instrumentos y trataron de tropicalizarlo para que pareciera en vivo. Y ese es un dato que está muy interesante y ve la película porque también está muy muy entretenida. Bueno, líneas de comunicación 81 86 03 36 02 y 81 86 30, no es cierto, 81 86 03 36 03. Fíjate, ya me estoy equivocando. Bueno, es que no traje mis lentes, por eso no alcanzo a ver hasta allá. Bien, hacemos una pausa en el rock y quiero mostrarte, porque traigo dos recomendaciones. Me dijeron, oye, hoy no vas a traer discos. No traje discos, LPs, pero sí traje dos documentales. Mira nada más este. Lo voy a tratar de acercar aquí un poquito la cámara. Estoy volteando para ver si se aprecia bien. Aquí está. Este que tenemos aquí es el documental de Los Ángeles Negros, que por ahí el maestro Pérez Ustaita, que ahorita acabo de saludar, me dice que son sus ídolos. Comparto, igual son mis ídolos. Este documental fue hecho en 2007 bajo la producción de Pachi Bustos y Jorge Leiva. En 2007 este es una recopilación de información de la historia de Los Ángeles Negros. Aquí vienen testimonios desde cómo se formaron, desde que entraron o desde que se crearon con los hermanos Blazer y Mario Gutiérrez hasta la actualidad. Vienen los testimonios de los integrantes originales, de Jorge Martínez Evans, de Nano Concha, de Lucho Ortiz, de Mario Gutiérrez, de Germain, cómo fue que fueron teniendo ese éxito, cómo ganaron el concurso que los catapultó hacia la fama. Y viene un capítulo también muy interesante de cómo fue el momento de que Germain en 1974 dice: me voy del grupo de Los Ángeles Negros. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué medidas tomaron después de la renuncia de Germain? Hay una anécdota aquí en este documental que cuentan que cómo fue el inicio de la separación de Germain con Los Ángeles Negros. Y nos decían, o nos cuenta por ahí Nano Concha en la entrevista, que en un aeropuerto de Perú, ahí es donde empieza el rompimiento de Germain con Los Ángeles Negros, para que después en 1974 él saliera y se hiciera su carrera de solista. Este documental lo traté de buscar en YouTube para poderles decir que está disponible. No está disponible. Yo creo que ustedes lo pueden conseguir en cualquier plataforma de telemercadeo en línea. Yo lo tuve que conseguir, me lo trajeron directamente desde Chile. Aquí en México no se consigue. Se conseguía hace algunos años en las tiendas Sanborns, ¿se acuerda usted? Pero yo lo tuve que mandar traer desde la República de Chile para poderlo ver y para poder ver este testimonio donde vienen todas las historias de cada uno de ellos, la historia contada por cada uno de los integrantes originales de Los Ángeles Negros. Está muy interesante. Tiene por ahí algunos materiales muy interesantes y cómo fue que cada uno de los integrantes originales hizo su propia agrupación y dónde se encuentran y dónde están actualmente, o dónde estaban actualmente hasta el 2007. Pero es una recopilación de información muy muy interesante. Este es un artículo de importación. Te digo,
Para que yo lo tuviera en mis manos pasaron alrededor de 15 días, como te digo, lo mandaron a traer desde la República de Chile. Entonces, esta es una joya completamente de información. No trae números musicales. Ahorita te voy a dar otra opción donde sí trae números musicales, pero es muy interesante porque aquí nos cuenta y aquí nos dice las verdades contadas por cada uno de los integrantes de Los Ángeles Negros. Entonces, ya que viene el fin de semana, puedes buscarlo. Yo creo hasta hace un mes traté de buscarlo en YouTube, no venía. Búscalo, así se llama el documental Los Ángeles Negros, lo puedes buscar así. Quizá por ahí vengan algunos fragmentos que vale la pena que los veas y vale la pena que los puedas los puedas ver y te puedas informar un poquito más acerca de esta gran agrupación. Y vale 100% la pena. Si lo quieres adquirir, ya sabes, igualmente en cualquier plataforma de telemercadeo en línea lo puedes conseguir. Bueno, saludos para toda la gente que nos está viendo en este momento. Saludos para Mercedes, saludos para Laura, para Guatita, saludos para ella también. Y para toda la gente que nos está viendo en este momento, gracias por estar con nosotros. Síganse cuidando, por favor. Estamos en una tercera ola de la pandemia que vino muy fuerte, vino bastante fuerte, y hoy es momento de estarnos cuidando más que nunca, ¿no? Por ahí ya viene el inicio de clases, por ahí vienen algunas restricciones, que hoy afortunadamente no hubo restricciones, seguimos igual, pero por ahí el gobierno ya nos ha dicho que tengamos cuidado, porque de seguir así la situación van a venir algunas restricciones que a la postre pues nos pueden perjudicar. Entonces sígase cuidando mucho. ¿Qué le parece si en el fin de semana puede usted mandar pedir en Mercado Libre, por decirlo de alguna manera, este documental? Lo ve con su familia, lo ve y se entera de la historia contada por cada uno de los integrantes de Los Ángeles Negros. Bien, vamos a continuar con más de las anécdotas. Fíjate que Alberto Vázquez en 1959 saca un LP para discos Orfeón con escasa notoriedad. No tuvo éxito. Fíjate que hasta los grandes artistas tuvieron sus equivocaciones. Alberto Vázquez saca un LP en 1959 y no tuvo nada de éxito, sino es hasta que empieza a buscar las alternativas del rock, de traérselo de Estados Unidos hacia México y empezar a cantar rock en español, es cuando le llega la fama y es cuando llega la gran oportunidad de consolidarse. Fíjate, hay esta anécdota es muy buena. Dice: canciones ardientes del rock and roll mexicano. Julissa pertenecía a un grupo que se llama los Spitfires y tenía una canción que se llamaba Ven cerca, de Johnny Restrepo, escrita por Johnny Restrepo. Esta canción fue censurada en la radio de la República Mexicana. No tocaban esta canción. Nos dimos a la tarea de investigar y pudimos obtener la canción de Julissa y ver el contenido y saber qué era lo censurable o qué era lo que se censuraba en esa canción, porque imagínate, en ese entonces tener una canción censurada era algo realmente escandaloso. Nos dimos a la tarea de buscar la canción, la encontramos, la escuchamos, y la letra, hoy día tú la escuchas y dices, no tiene absolutamente nada de censurable. Inclusive puede ser una canción que no tiene lógica. Es una canción realmente que no tiene nada de información. La canción dice así: ven, acércate un poco más. No es suficiente lo que te acercaste, acércate un poco más. Quiero que me hagas vibrar. Acércate y acércate más. O sea, esa es toda la canción. Esa es absolutamente toda la canción. Y en eso se refiere, de principio y a fin, toda la canción. Lo censurable es la manera de cómo estaba interpretando Julissa la canción. ¿Sí? Lo estaba interpretando de una manera muy sugerente.
¿sí? Lo estaba interpretando de una manera altamente sugerente y se escuchaba muy seductoramente, por decirlo de alguna manera. La forma en que la cantaba se decía que provocaba o incitaba a otros pensamientos prohibidos, por decirlo de alguna manera. Pero en sí la letra, si tú la escuchas, dices, caray, no tienen lógica. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú has escuchado alguna vez esa canción, creo que era de merengue, que se llamaba La Vaca, la misma vaca, la vaca, la vaca, y decían como 25 veces la vaca? Bueno, exactamente es así, pero decía, acércate, acércate, acércate otro poco, acércate más, no estás lo suficientemente cerca, acércate, acércate, acércate. Esa era toda la canción. Pero la forma tan sugestiva en que la cantaba Julissa, eso era lo que incitaba a la gente y que decían, la tenemos que censurar, y las radiodifusoras la censuraron durante mucho tiempo. Te aconsejo de verdad que la busques en YouTube, búscala. Entonces, búscala y la entonación, exactamente, la entonación. Ya ahorita me dieron ahí el tip de la entonación. La forma y la entonación de esa canción eran incitantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, escúchala, vale la pena. Y mira lo que era la censura en los años 60, ¿sí? Esa canción la prohibieron y ya después Julissa pudo resurgir y tuvo otras interpretaciones como La consentida de mi profesor, etcétera, etcétera. Canciones un poquito más inocentes que ya no dejaban tanto a la imaginación del radioescucha, pero esa canción en especial fue la primera que censuraron aquí en México. Se llama Acércate, de Julissa. Escúchenla, afortunadamente la encontramos en YouTube, y vale la pena que la puedan escuchar. Se llama Julissa y los Spitfires, para que la puedas buscar. Te voy a dar otro dato. Existió un periodista llamado Carlos Jaro, quien al darse cuenta de la fuerza que tomaba el movimiento rockero mexicano, no dudó en escribir para su columna Videómetro que los muchachos rock and rolleros debieron haber sido convocados y congregados en el Zócalo, en alguna plaza grande, para fusilarlos en masa. O sea, él estaba tan en contra del movimiento del rock y pensaba que la influencia del rock estaba haciendo maleantes en masa, y decía que debían de juntar a todos los rock and rolleros en el Zócalo, o toda la gente que le gustaba el rock en el Zócalo, y fusilarlos, ¿sí? Porque él pensaba que ellos eran una mala influencia para la sociedad, porque estaban hablando sobre cosas que alteraban, digamos, que la paz y la tranquilidad de la sociedad mexicana en ese entonces, ¿sí? Pero a final de cuentas fue muy criticada esa columna y fue muy criticado ese comentario, porque realmente pues no era para tanto. O sea, era un movimiento musical que sí no era, si bien no era algo usual, era algo inusual en cierta manera. No era para llegar a esos extremos, ¿no? De decir, vamos a combatir el rock fusilándolos a todos. Dice, ¿sabías que el ritmo juvenil más criticado después del tango y el swing es el rock and roll, y más en México? Sus detractores se cansaron de predecir su baja de popularidad y su inevitable fin, que el rock no ha llegado a su fin. Hasta estos días el rock no ha llegado a su fin. Y ya ha evolucionado, claro, ahorita tenemos muchos estilos de rock diferentes. Pero cuando salió en los años 60, muchos de los detractores, y muchos de ellos eran periodistas, decían que el rock no iba a prosperar, no iba a ser más que una corriente efímera, pasajera. Y han pasado más de 60 años de rock y sigue vigente. Inclusive podemos ir a algunas fiestas, podemos escuchar en algunas estaciones de radio que todavía hay radioescuchas que piden canciones de rock and roll de los 60. Entonces, fíjate que esa corriente musical ha trascendido
más de 60 años y no creo que muera. Ha ido evolucionando, claro que sí, como toda música, ha ido evolucionando, pero la iniciadora, la clásica del rock de los 60 todavía la escuchas y no puedes evitar pararte a bailar, no puedes evitar sentirte alegre, tomar unos pasos, etcétera, y sentir las ganas de poder bailar y poder transportarte a esa época. 81 86 03 36 02 y 81 86 03 36 03, nuestras vías de comunicación. Síganos a través de Facebook, Radio UPG Oficial, en el Twitter, también Radio UPG Oficial, en YouTube, Radio UPG, y en Instagram, Radio UPG Oficial, o a través de www.radio.upg.mx, para que nos escriban, nos escuchen, nos compartan también la transmisión. Si nos quieren compartir la transmisión, adelante, compártanla. Llame ahí a su tía, a su abuelito, a sus papás, etcétera, porque esta información quizá a lo mejor no la sepan y quizá por ahí les traigan algunos buenos recuerdos. Bien, les voy a dar el segundo, porque ya casi andamos rayando de tiempo y todavía traemos algo de información. Les voy a traer esta segunda recomendación. Esta sí está en YouTube. Esta sí está en YouTube ya. Seguro que la tienen, que está en YouTube. Esta se llama El sonido y la voz de Germain de la Fuente y sus ángeles negros. Esta obra es del 2003, dirigida, escrita y realizada por el mismo Germain de la Fuente. En él cuenta su historia dentro de Los Ángeles Negros y cuenta su historia ya después de Los Ángeles Negros. Y lo más importante que viene en este compendio no es precisamente la historia, sino que vienen unas piezas musicales de los años 1970-1971 con los originales Ángeles Negros. Y viene también algunas presentaciones de Germain de la Fuente ya como solista y sus Ángeles Negros en la sala de conciertos de Chile, en donde hacen por ahí unas presentaciones excepcionales. Y vienen por ahí grabaciones originales de 1970-1971 de televisión chilena, en donde están cantando totalmente en vivo y en donde también nos muestra las grabaciones en vivo. Dice Julissa y los Spitfires ven cerca de 1961. Ya está el enlace en los comentarios. Ah, mira, fíjate qué bien. Perfecto, ya está ahí la canción de Julissa y los Spitfires. Ven cerca, la canción de 1961. Ahí está en los comentarios. Gracias a Enrique que nos apoyó. Escúchenla, ahí está el link en los comentarios. Véanla, escuchen la canción y dense cuenta de cómo era la censura en los años 60. De 1961 esa canción. Yo lo comparo mucho y lo contaba yo con mis radioescuchas la semana pasada que estábamos platicando de eso. Yo lo comparaba mucho con esa canción de La Vaca, ¿no? Que repetía lo mismo. Era una canción realmente sencilla, era una canción que, como decíamos, como se dice ahora, no se quebraron mucho la cabeza para realizarla, pero la interpretación era muy sugestiva. Te voy a dar otro tip, aunque se ha señalado lo contrario, los Mexican Rockers fueron en sus inicios muy unidos y amigos entre todos. No era raro que los integrantes de grupos cantaran y tocaran en diversas agrupaciones antes de integrarse formalmente a alguna en particular. Muchos de los músicos que fueron solistas pertenecían a agrupaciones, pero por ejemplo brincaban de una agrupación a otra y brincaban hacia otra agrupación. ¿Para qué? Porque eran muy unidos y porque eran muy amigos y trataban de que los grupos que iban surgiendo se fueran apoyados por gente que ya tenían experiencia dentro del rock. Entonces por eso iban brincando de grupo en grupo, pero no era porque tuvieran un mal ambiente, sino porque entre todos ellos se apoyaban. Entonces si tú te encontrabas a un elemento que cantaba en los Rebeldes del Rock y ya después lo encontrabas en los Teen Tops y ya después lo encontrabas en los Hooligans, etcétera, etcétera, o sea, brincaban, pero porque ellos eran muy unidos y
y ellos se apoyaban entre todos, ¿no? Te voy a dar el otro tip. Dice, se ha dicho también acerca del primer disco de larga duración de Los Locos del Ritmo sobre las precarias condiciones en que fue realizado. Se sabe que se grabó en una sola sesión durante la noche de un sábado y madrugada de un domingo en noviembre de 1958, gracias a un contrato obtenido por el padre de Toño de Villa con Willy Samperio. Dicha grabación tuvo lugar en los estudios de la Orfeón de la Avenida Universidad, hoy sede de Radio Fórmula en la Ciudad de México. No era raro que en esos ayeres los discos se grabaran en un solo día. Por allí estuvimos comentando de un disco, no me acuerdo muy bien cuál era, que se había grabado junto con los músicos. O sea, se grababa la música y se grababa la voz al mismo tiempo, y así era como se hacían los discos LPs. ¿Por qué? Porque los estudios de grabación en ese entonces tenían unas condiciones muy precarias, no estaban tan completos como están ahora. Y había veces en que pues tenía que hacerlo en un solo día, porque en ese entonces pues en la época del rock salieron muchos grupos. Salían grupos casi, creo que cada semana, por decirlo de alguna manera, salían grupos nuevos, entonces había que apoyarlos, había que darles espacio en las casas disqueras, etcétera, y no había el suficiente espacio. Entonces cuando se metían a grabar, pues eran largas horas, eran jornadas extenuantes, y tenían que grabarlo junto con la música, la voz, y todo se tenía que grabar en esas condiciones, y había muchos discos LP que se hacían de esa manera. Inclusive por ahí ya en los años 70, 60, finales de los 60, 70, cuando arriba la música romántica, por ahí hay unas grabaciones que, si tú le pones mucha atención, tienen ciertos errores. Por ahí lo voy a investigar para la próxima semana, pero hay un disco LP de Los Terrícolas en donde no están, ¿cómo se dice? No están conjuntadas las primeras y las segundas voces, y como que se adelanta la primera voz y la segunda voz, y hay por ahí un desplazamiento de tiempos, y así se grababan y así se quedaban las grabaciones. Tienen ciertos errores, tienes que ser muy observador, súper observador, para que puedas darte cuenta acerca de eso, pero sí tenían ciertos errorcitos. Los discos LPs de los años 60, imagínate cuántos errores hubieran podido tener, ¿sí? Y si nos ponemos a indagar, por ahí podemos sacar algunos errores, o podemos sacar algunos detalles de grabaciones que son notables a primera vista. Por ahí vamos a buscar algo para la próxima semana, a ver si tenemos por ahí algunos errorcitos y les marcamos sobre cuáles específicamente. Yo me acuerdo ahorita, uno lo tengo bien grabado, de Los Terrícolas, no me acuerdo muy bien qué canción, pero la vamos a investigar para la próxima semana. Bien, tenemos, dice, existió un periodista llamado Carlos Haro, quien, al darse cuenta de la fuerza que tomaba el movimiento rockero mexicano, no dudó en escribir para su columna Videómetro que los muchachos rock and rolleros debieron haber sido convocados. Si ya lo habíamos dicho. Tenemos aquí está. Dice, tristemente el sello de Rogel Escárraga no le tuvo fe al producto y lo publicó en su tercer sello de importancia, Discos Maya, teniéndolo enlatado 1 año y 5 meses, y la segunda impresión incluyó un cambio sutil en su portada con un upgrade de discos DIMSA, a ver que sus ventas se habían incrementado notablemente con Los Locos del Ritmo. Tenemos más. Además de los citados Locos del Ritmo, en 1960 vieron a la luz discos de larga duración de grupos como Los Camisas Negras, que de ahí salió César Costa, ¿se acuerda usted? Los Rebeldes de Rock, los Crazy Boys, los Teen Tops, los Sonámbulos y los Boopers, entre otros, refiriéndose al último. También se ha dicho que Discos Coro le hizo grabar este LP en 13 horas, fíjate, en 13 horas, y en condiciones tan poco favorables como Los Locos del Ritmo. Entonces era como que algo muy natural, que decían, vamos a grabar, pero lo tienes que grabar en un solo día, en tantas horas,
y tienes que dejar el LP listo para que esté grabado completamente y pueda salir a la venta. Yo no sé si realmente era por la urgencia de vender discos, porque la euforia del rock en ese entonces era bastante y la demanda de la compra de discos era muy grande. Ahorita el maestro Pérez Sustaita, estábamos platicando hace unos momentos y me decía que él cuando estaba joven no tenía novia, no fumaba, no tomaba y no tenía vicios, y lo que él hacía era comprar música. Compraba sus cassettes, compraba sus discos, etcétera. Entonces imagínate cuánta gente estaba en la misma situación, juntaban o hacían sus trabajos, lo que sea, juntaban su dinero y corrían a las tiendas de discos a comprar los LPs de sus artistas, de sus ídolos, ir a correr a los cines a ver las películas para ver las actuaciones, para ver las piezas musicales, para ver absolutamente todo de sus ídolos. Entonces era, no sé si era por la demanda o por también el hecho de que estaba muy limitado en las salas de grabación. Por aquí tengo una anécdota que es muy curiosa. Deja, ahorita la vamos a encontrar. Ahorita te la vamos a encontrar. Ahorita la encontramos. Aquí está. Dice, ¿sabías que los Crazy Boys los conocían como el grupo de los Luises? Esto debido a que la alineación más exitosa incluía a Luis Lara en la guitarra, José Luis Scali en el bajo, Luis Sánchez en la batería, Luis Ángel Vallejo en el piano y Luis Vivianco Hernández en la maravillosa voz Leroy de los Crazy Boys de 1960. Luis Vivianco Hernández se separa y se vuelve solista. Creo que ustedes habrán escuchado esa canción. No se pone el nombre artístico de Luis Vivianco, se pone Luis Vivi Hernández. Y esa, una de las canciones que más le pegaron y que las pasan en todos los Halloweens, y a lo mejor no lo sabías. Hay una canción que se llama ¿Qué monstruos son? Y esa canción de ¿Qué monstruos son? Es de Luis Vivi Hernández. Luis Vivi Hernández fue un hombre que tenía un talento enorme, ¿sí? Y que tuvo espectáculos en Estados Unidos en donde él era la estrella principal. Luis Vivi Hernández era un genio de la música. Montó shows para Las Vegas, para y diversas partes de Estados Unidos. Él se presentaba así tal cual como Luis Vivi Hernández, y la gente en gran masa se arremolinaba para poder ver y escuchar las maravillosas interpretaciones de Luis Vivi Hernández. Me acuerdo muy bien que pues, la más característica, la que conocemos aquí, es esa de ¿Qué monstruos son? No me acuerdo muy bien más o menos de qué año era, creo que de 1964, por ahí, 63, 64. Escúchenla y ustedes se van a acordar y van a decir, ah, caray, sí me acuerdo, claro que sí, me acuerdo de esa canción. Muy buena canción, muy rítmica. También la pueden escuchar y la pueden buscar en YouTube, y es una de las clásicas que ponen para los Halloweens. Bueno, ya andamos terminando, ya estamos casi terminando. Te voy a contar otra. Dice, ya que hablamos de televisión, el primer programa dedicado completamente al género se llamó Rock 730, pasando a esa hora los viernes por el canal 2 de Televicentro en la Ciudad de México. Era conducido en ocasiones por un juvenil, Freddy Fernández el Pichi, y su tema era cantado por los rock and rolleros hermanos Castro. ¿Se acuerdan de los hermanos Castro? Gracias a recientes aportaciones a la investigación, sabemos con certeza que el conductor titular de dicha emisión era Manuel López Ochoa. Imagínate, Manuel López Ochoa, que lo identificábamos muchos en las películas campiranas, que era el titular de Rock 730, de trascendencia en el cine, la radio y la televisión. Si se hubieran cuidado los archivos, todavía estuviéramos viendo algo de ello. Rock 730 fue transmitido desde septiembre de 1960 hasta mayo de 1961. Se suspende el programa por disturbios afuera de las instalaciones de Avenida Chapultepec de Televisa, y muchas agrupaciones pioneras lograron participar. El programa de TV que lo sustituyó fue Premier Orfeón en 1965. Se transformó en Premier Orfeón Agogó, que todavía por allí hay algunos videos de ese programa
de Orfeón a Gogó. Son maravillosos esos programas y son esos maravillosos esos clips que salen por ahí en YouTube. Son preciosos. A mí me encanta de verlos. Esa de discoteca Orfeón a Gogó, buenísima, dejando un legado interesante, con muchos videos a la posteridad. Para esta disquera grabaron en 1960 los Jokers, no los Jokers de aquí de la onda grupera, no, existieron otro grupo de los Jokers de rock de los 60s, y entre otros grupos. Ese programa de rock 730 fue pionero de los programas musicales de rock and roll. ¿Se acuerdan ustedes que en los años 50 por ahí muchos actores tenían sus programas de variedades junto con algunas marcas de productos como cafés, como pastas de dientes, como cigarros, etcétera? Yo me acuerdo ahorita de Viruti Capulina, Mauricio Garcés, María Victoria, entre muchos otros que tenían sus programas. Pedro Vargas inclusive tenía por ahí algunos programas de variedades donde se tocaban boleros, etcétera, etcétera. Pero después de ahí pasa la transición a programas de rock and roll, siendo el primero de Rock 730 que se grabó o que se pasaba y se transmitía en Televicentro, creo que todos los días, parece ser, a las 7:30 de la noche, y que curiosamente era conducido por Manuel López Ochoa y con colaboración de Freddy Fernández el Pichi, que era uno de los emblemáticos de las películas juveniles de aquellos entonces, que ya venía de cobrar cierta fama. Si ustedes se acuerdan, en Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, por ahí estaba ya cobrando algo de fama. Él crece y vienen las películas de luchadores de Huracán Ramírez, La Venganza de Huracán Ramírez, etcétera, donde tuvo una participación muy activa, y después pasa a las películas juveniles de los años 60 con los grandes cantantes y actores de esa época. Señoras y señores, ya estamos a punto de irnos, no sin antes quiero agradecer a nuestro rector Fernando Garza y el director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por esta oportunidad. Espero que te haya gustado este compendio de anécdotas del rock, que son muy importantes y son parte de la historia musical de nuestro México. Y son curiosidades que a lo mejor, como te digo, tú escuchabas la canción y no sabes muy bien el trasfondo de cada una de ellas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho darte ese tipo de curiosidades, darte este tipo de información, porque después sabemos un poquito más acerca de la historia de cada una de estas interpretaciones y nos dan un poquito más de información y sabemos un poco más de esta corriente musical. Bueno, yo ya me voy a despedir, me dio mucho gusto saludarlos, espero que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho por favor, sigámonos cuidando con todas las medidas sanitarias posibles. Nos vemos esta noche en radio, a la gente que nos sigue también en radio, nos vemos en esta noche en radio, y pues nada, les deseo que pasen un excelente fin de semana. Mi nombre es Guillermo Domínguez, cuídense mucho por favor, y nos estaremos viendo el próximo jueves con más información. Vamos a ver si traemos por ahí algún trovador, si ya no tenemos por ahí algún inconveniente de que los tengamos aislados o estén aislados o algo así, que ojalá que estén bien. Les mando un saludo a todos ellos, que se recuperen pronto y pues que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho por favor y estaremos en una nueva oportunidad aquí en Radio UPG. Gracias a la Universidad Pedro Aragante por la oportunidad. Mi nombre es Guillermo Domínguez y les deseo que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias, cuídense mucho.